Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. La semana pasada estábamos celebrando que el canal cumplía un año de vida y esta semana quiero compartir con ustedes otro logro, podríamos decir, de este pequeño rincón del internet que compartimos. Y este logro es que el video de introducción al Genji Monogatari, la vigencia de la obra, ha alcanzado 1000 vistas. Eso es para un video sobre literatura clásica japonesa en un canal de literatura clásica japonesa, algo realmente fantástico. Es uno de mis primeros videos. Siempre fue el que iba teniendo más vistas. Y nada, eso me dice claramente que a ustedes les interesa el Genji Monogatari, que quieren saber más sobre esta obra, así que no se preocupen porque en el futuro viene más contenido relacionado con ella. Pero esta semana les quiero traer un tema un poco distinto. No vamos a analizar un poeta o una obra en sí, sino que vamos a revisar un concepto. En este caso, el concepto de cuerpo, el cuerpo humano. Y cómo este cuerpo, sobre todo el femenino, aunque el masculino también, era considerado en la literatura del periodo Heian. Así que vámonos con este, perdón que lo diga yo, muy interesante tema. Ok, vamos a llamar el concepto que hoy día vamos a revisar desfiguraciones del cuerpo en la literatura del periodo Heian. Y ya vamos a ver por qué es desfiguraciones. Primero, una pequeña visión desde el punto de vista lingüístico. En japonés tenemos varias palabras que si las buscamos en el diccionario nos indican que significan cuerpo, pero no son todas exactamente lo mismo. El más conocido probablemente por todos es karada, cuerpo, que se refiere al cuerpo humano. Después tenemos uno que ya empieza a ser un poco más impreciso, tal vez, que es mi. Acá seguimos hablando de cuerpo físico, pero también uno se puede referir a uno mismo al sentido de ya persona. Después tenemos uno que habitualmente lo conocemos con el segundo significado que sale aquí, el de carne, la palabra niku, pero también la podemos entender evidentemente como el cuerpo, la carne humana. Tenemos otro que es hada, que habitualmente se refiere al cuerpo desnudo, ¿ya? O sea, a la piel, podríamos decir, sin ropa. Y por lo tanto, lo vamos a encontrar muchísimo cuando se hablan de cuerpos en un contacto íntimo en el cual no haya la barrera de la ropa. Y tenemos aún otro concepto que puede ser aún más amplio y difuso todavía, como el de miuchi, que si bien también en algunos contextos se puede entender como cuerpo, también nos podemos estar refiriendo a mí o me puedo estar incluso refiriendo a mí y a los míos, ¿ya? Con los míos puede ser dependiendo del contexto, puede ser mi familia, puede ser mi país, puede ser cualquier grupo humano al que pertenezca. Entonces, em, más que nada, la idea de presentar estas distintas palabras es para que veamos que el concepto del cuerpo va a variar dependiendo mucho del contexto. Acá tenemos, hoy día vamos específicamente a ver el concepto de cuerpo en la literatura del periodo Heian y según Topic in Japanese Cultural History, tenemos que los aristócratas del periodo Heian consideraban el cuerpo desnudo como algo feo, como algo desagradable. Eso significaba que la gente, por lo tanto, tenía que cubrir este cuerpo con telas y estas telas tenían que ser de buena calidad, con diversos colores y diseños, y eso representaba obviamente el buen gusto de la persona, pero también el estatus social.
Como hemos mencionado en otras ocasiones, el periodo Heian, desde el punto de vista de la producción artística, dentro de la cual se encuentra la literaria, está basado, enfocado en la corte. Así que evidentemente se hace siempre referencia a la gente de buen gusto, a la gente con estilo, o sea, los cortesanos. Y esta ropa pasaba a considerarse parte del cuerpo en cierta medida. No se analizaba si alguien tenía características físicas bellas, como podría ser en otros periodos donde podemos decir que tiene bonitas piernas o tiene un lindo busto. Aquí no, era la ropa lo que se apreciaba. Y por supuesto, esto se lleva a un paso más allá y la ropa ya representa a la persona en sí como un ser social. Los distintos colores indicaban la situación, si era una situación social, era una situación íntima en la casa, era una situación religiosa, de festividad, qué temporada del año era, a qué rango social se pertenecía, y cometer un error en cómo vestirse, en qué colores usar, en qué época, podía llevar a un gran problema social, a que a esa persona, si bien dependiendo de la situación y de la equivocación en la ropa, tal vez no cayera directamente en el ostracismo social, pero sí iba a ser una persona a la cual se le criticara y se hablara de ella, eh, dependiendo de la situación, a sus espaldas o frente a la persona, como una persona que no sabía comportarse socialmente. De hecho, en el sistema Ritsuryo, que es este sistema en el cual todos los cortesanos se encuentran en un rango en específico, y ese rango no solamente delimitaba cosas como podía ser el terreno asignado y por lo tanto los impuestos que iban a recibir, en última medida la fortuna de ese aristócrata, sino que también qué colores se podían usar. Cada rango tenía un color en específico asociado y dentro de este color una serie de paletas de colores que significaban que en ese rango se podían usar esos colores en determinada estación del año o en determinada situación social. Entonces vemos cómo al final es la ropa la que pasa a representar, a usarse en el lugar del cuerpo físico, pero también del cuerpo intangible, o sea, del concepto de persona social. Acá tenemos algunas imágenes de mujeres vistiendo la ropa de las cortesanas del periodo Heian. Como podemos ver, es una ropa que les cubre completamente el cuerpo. Lo único que se ve es la cara. Todo lo demás está cubierto, incluso las manos se cubren por estas mangas muy largas. Y si se fijan, la ropa va armando un patrón y una combinación de colores. De lo poco que se veía de la gente, en este caso de las mujeres, aunque de los hombres también era habitual que cubrieran la mayor parte del cuerpo, era la cara. Por lo tanto, ¿qué características en el periodo Heian se consideraban bellas? Una figura rellenita, porque evidentemente esto significaba abundancia, o sea, una buena situación económica. Obviamente esto se nota en un rostro redondo, ya que como dijimos, el cuerpo estaba cubierto por todas estas capas de ropas, así que el cuerpo no se notaba. Ojos pequeños, piel blanca, ya fuera porque era naturalmente blanca o porque se ponía polvos de maquillaje para que quedara blanca. Existía la costumbre de que las mujeres nobles se tiñeran los dientes negros. Esto era para hacer que la boca, que no se destacara el blanco sino que se viera como que hubiera una suerte de agujero en la boca. Cabellos largos, las cejas se las depilaban y después se las dibujaban a la mitad de la frente.
Veamos las características de la belleza masculina, que es muy similar. Volvemos a la figura rellenita, el rostro redondo, los ojos pequeños, piel blanca, una vez más, con o sin maquillaje. Los hombres también se maquillaban. También los nobles se depilaban las cejas y después se las pintaban a la mitad de la frente. Se aceptaba un bigote pequeñito y podía ser algo de cabello. Esto estamos hablando de los hombres adultos. Los niños usaban el cabello largo como las mujeres. Evidentemente, al mantener el cuerpo escondido, no era solo escondido tras la ropa, sino que también existía la costumbre de que las mujeres, salvo contadas ocasiones, no estaba permitido que fueran vistas por los hombres. Entonces se ocupaban una serie de artilugios para mantenerlas escondidas, como podían ser persianas, las que vemos en la imagen de la derecha. Podían ser vallas puestas en los jardines, como vemos en la figura de la izquierda, biombos cuando estaban en una actividad social en la cual ellas tuvieran que físicamente interactuar con los hombres, utilizaban unos abanicos muy grandes y se los ponían frente a la cara. Em, entonces, evidentemente, eso generaba que los hombres quisieran ver a las mujeres, podríamos decir, la atención, la, eh, por aquello escondido, aquello que no podemos ver. Acá tenemos una sección, una cita de el Genji Monogatari, donde sale la escena en la cual él ve a Murasaki no Ue la primera vez. Junto a ella había dos damas muy atractivas y unas cuantas niñas que jugaban. Destacaba una muchachita de unos 10 años vestida con una túnica azul y un uchiki de color púrpura. A juzgar por cómo ya era entonces, prometía convertirse con el paso del tiempo en una belleza espectacular. Una cabellera espesa le cubría los hombros como un abanico de azabache. Se notaba que había llorado y sus ojos aún estaban rojos. ¿Qué ha sucedido? Inquirió la monja. ¿Os habéis vuelto a pelear? Genji notó que la monja y la niña se parecían mucho. ¿Serían madre e hija? Inuki ha dejado escapar a mis gorriones. La criatura estaba furiosa. Yo los había metido en una cesta. Criatura estúpida, dijo una mujer a la que llamaban Shonagon y que parecía ser el ama de la niña. Siempre hace lo que no debe y me paso la vida regañándola. ¿Dónde estarán los gorriones? Si el cuervo ha dado con ellos, no quiero ni pensar en las consecuencias. ¿Qué niña tan boba eres?, le reprendió la monja. No sé si sobreviviré hasta mañana y tú solo piensas en los gorriones. Estoy harta de decirte que es un gran pecado enjaular pájaros. Acércate. La niña se arrodilló a su lado. Con sus gruesas cejas y su frente despejada, resultaba francamente encantadora. Genji pensó que le gustaría volver a encontrarla cuando hubiese crecido un poco más. Súbitamente descubrió algo que le turbó profundamente hasta hacerle llorar. Aquella niña se parecía muchísimo a Fujitsubo. La monja acariciaba los cabellos de la criatura. No te peinas y a pesar de ello tienes una melena preciosa. Lo cierto es que me preocupas. ¿Eres aún tan infantil? A tu edad, la mayoría de las niñas son mucho más maduras. Tu madre, por ejemplo, que solo tenía 12 años cuando murió su padre, sabía ya gobernarse perfectamente. ¿Qué será de ti cuando yo falte? La mujer estaba llorando y Genji, aunque las contemplaba desde lejos, se puso triste. La niña miró a la monja y bajó los ojos. Una cascada espesa y brillante de cabellos cayó sobre su frente mientras la monja improvisaba
un poema. Vemos entonces aquí como en esta escena en la que Genji ve por primera vez, debemos indicar que además la ve en un orificio que hay en una cerca en la casa donde vivía esta muchacha. La primera vez entonces que ve de manera oculta a Murasaki no Ue y en qué características físicas de ella se fija él, en el cabello, en el color de la piel, en las cejas, las mismas características que mencionamos antes. Un par de escenas más de el Genji donde vemos cómo eran otras características las que un hombre le ponía atención habitualmente porque a menos que viera a una mujer de forma subrepticia, escondido detrás de una cerca como lo hizo Genji o a través de una persiana, de un biombo o que lograra mirar más allá del abanico, era muy difícil contemplarla. Cuando había música, ella tocaba el coto y él la acompañaba con la flauta. Esto y el leve sonido de su voz a través de las persianas eran sus consuelos y jamás quería estar en otro lugar que no fuese el palacio. Otra escena. Mi acompañante se sacó una flauta de los pliegues de la ropa y se puso a tocar unos fragmentos de Tendrás sombra y otros temas parecidos, mientras ella le acompañaba expertamente con un wagón de bellos tonos que tenía dispuesto y afinado. No lo hacía nada mal. El estilo Ricci, tocado suavemente por una mujer detrás de las persianas, parecía el sumum de la elegancia y a la brillante luz de la luna el efecto era muy agradable. En ninguna de las dos citas, como pueden ver, se habla de una característica física de estas mujeres. Acá vemos cómo dentro de las habitaciones también existían distintos tipos de puerta en las cuales impedían que los hombres viesen a las mujeres. Un par de escenas de el Makura no Soshi o libro de la almohada. Él la sorprendió al sentarse tras la pantalla de ceremonia y luego abrir el cuaderno, pedirle: decidme el verso escrito por tal poeta en tal año y en tal ocasión. Otra escena. Me hallaba sentada tras las persianas de bambú, junto con otras damas, y mientras observaba detenidamente en torno, sentí que en toda mi vida jamás había sido desdichada. A continuación, el emperador comenzó a tocar la canción de su quetada. Vemos entonces de esta manera a qué nos referimos cuando dije al principio desfiguraciones del cuerpo en el periodo Heian. El cuerpo pasaba a ser representado por la ropa, el cuerpo pasaba a ser representado por estos colores, por estas combinaciones. Incluso el cuerpo pasaba a desfigurarse a tal punto que se convertía en la voz de la persona o en la capacidad artística que ésta tuviera para tocar un instrumento o recitar una poesía. Y también, por lo tanto, entonces, ciertas cosas que nosotros tendemos a asociarla con características más bien físicas de nuestro cuerpo, como por ejemplo la tristeza, que en general la representamos a través de las lágrimas, acá vemos cómo se representan a través de la ropa. Por ejemplo, habitualmente cuando en poesía se mencionan las sode o mangas, están refiriéndose a la pena que esa persona experimenta por una situación y que por lo tanto al llorar se seca las lágrimas con las mangas. Por lo tanto, si se nombran las mangas en un poema, están hablando de la tristeza del personaje.
Veamos en el ejemplo de un poema que viene en el Hyakunin Isshu, una antología del siglo XIII. En español la conocemos como 100 poetas, un poema, el poema 42 de Kiyohara no Motosuke. Firmes promesas mutuas mojan nuestras mangas. Nuestro amor durará hasta que las olas crucen por Sue no Matsuyama. Otro poema de la misma antología, el 92 de Nijo-in no Sanuki. El agua salada de mis mangas no se ve, como la roca en el mar, y la gente no nota que no se seca. Y este último poema de Saki no Daisoyo Jien, a los pobres escondo de la indiferencia del mundo, desde el monte Hiei con la manga de mi hábito. Incluso aquí, aunque la manga no se utiliza para representar la tristeza del personaje, él sí la usa como una extensión o representación del cuerpo. En vez de decir que lo protege con su brazo fuerte, por ejemplo, dice que lo protege con la manga de su hábito. Y entonces así vamos viendo cómo tanto en prosa como en poesía y por supuesto también en pintura, vemos cómo el concepto de cuerpo humano prácticamente se difumina, se desfigura en el periodo Heian y lo vemos a su vez reemplazado por la vestimenta, por los colores de ella, por las texturas, por las combinaciones y también por la voz o la capacidad de tocar un instrumento. Bien, hemos visto entonces cómo era considerado el cuerpo humano durante la literatura del periodo Heian. Evidentemente, a medida que van cambiando las épocas, no solamente en Japón, sino en cualquier parte del mundo, los conceptos y cómo ellos son considerados y expresados también van cambiando. Esto obviamente se aplica de igual manera a la literatura clásica. Pero por hoy día nos quedamos entonces con este concepto y cómo se refleja en las obras de este periodo. Y como siempre sugerimos acá en el canal, recuerden que la idea, nuestro propósito es picarles la curiosidad, darle pequeñas herramientas para que ustedes puedan disfrutar aún más sus lecturas de estas obras clásicas. Con esto entonces me despido por esta semana, deseándoles a todos que se encuentren muy bien, que se mantengan a salvo y nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien. Bye bye.